La sal todavía estaba pegada en mis dedos cuando descubrí que mi matrimonio era una mentira. Acababa de sacar su ropa interior de la lavadora, la misma que había usado en la fiesta de ayer, y había una mancha extraña, cristalina, que no salía con agua. La froté entre mi pulgar e índice, y se disolvió en mi lengua como lágrimas. Sal, pero no del tipo que viene del sudor o la brisa marina de nuestro apartamento en Miami Beach. Esta era diferente, concentrada, deliberada. Mi nombre es Diana, y desde donde sea que estés viendo esto, quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de contarte no es solo sobre infidelidad. Es sobre el momento en que me di cuenta de que las dos personas en las que más confiaba en este mundo habían estado jugando un juego que yo ni siquiera sabía que existía. Tenía 52 años entonces, casada con Roberto durante 15 años. Un buen hombre, pensaba, del tipo que me traía café en la cama los domingos y nunca olvidaba nuestro aniversario. Pero mientras estaba parada allí en nuestro cuarto de lavado, sosteniendo esa evidencia en mis manos, las piezas comenzaron a encajar como fichas de dominó que había estado demasiado cega para ver. Tenía 52 años entonces, casada con Roberto durante 15 años. Un buen hombre, pensaba, del tipo que me traía café en la cama los domingos y nunca olvidaba nuestro aniversario. Me llamaba mi reina cuando estaba feliz y me tomaba de la mano durante las películas de miedo. Habíamos construido lo que yo creía era una vida sólida juntos en nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones con vista a la bahía de Biscayne. No éramos ricos, pero cómodos. No apasionados como mi primer matrimonio, pero estables, seguros. Pero mientras estaba parada allí en nuestro estrecho cuarto de lavado, sosteniendo esa evidencia en mis manos, las piezas comenzaron a encajar como fichas de dominó que había estado demasiado cega para ver. Las llamadas telefónicas nocturnas que tomaba en el balcón, la forma en que había comenzado a ducharse inmediatamente después de llegar del trabajo, cómo había empezado a comprar ropa interior, nueva cada pocos meses, alegando que la vieja estaba desgastada. Lo había atribuido todo a la mediana edad, a la evolución natural de un matrimonio que se había asentado en la rutina. Después de todo, había aumentado de peso después de mi histerectomía, y mi energía ya no era la de antes. Trabajaba turnos de 12 horas en el Hospital Jackson Memorial, analizando muestras de sangre y exámenes de orina, llegando a casa agotada con pies adoloridos y ojos cansados. Tal vez había dejado de ser la mujer con la que se casó. Tal vez esto era simplemente lo que pasaba, cuando la pasión se enfriaba hasta convertirse en compañerismo. Pero la sal no miente. Y después de 30 años en laboratorios médicos, yo sabía la diferencia entre fluidos corporales naturales y algo más completamente. La fiesta había sido hace 3 noches, una celebración por el ascenso de Roberto en la empresa de construcción, donde había trabajado desde obrero hasta supervisor. Estaba orgullosa de él, genuinamente feliz. Habíamos ahorrado dinero para alquilar un pequeño salón de banquetes en Hialeah. Invitamos a 40 familiares y amigos. Nada lujoso, pero significaba todo para nosotros. Roberto había usado su mejor guayabera, la blanca que yo había planchado esa mañana con almidón extra. Me había puesto el vestido azul marino que me hacía sentir elegante, el que él había elogiado cuando lo compré hace 2 años. Recuerdo sentirme genuinamente contenta esa noche, viéndolo reír con sus compañeros de trabajo, viendo el respeto en sus ojos cuando hablaban de su ascenso. Por una vez, nuestras luchas parecían valer la pena. Las horas extras, los presupuestos ajustados, los sueños postergados. Roberto finalmente estaba recibiendo reconocimiento, y yo era la esposa que estaba orgullosamente a su lado. Recuerdo el momento exacto en que todo cambió. Roberto había estado bebiendo constantemente desde que llegamos, lo cual no era inusual para él en las celebraciones. 2 seguidas de tragos de tequila con sus hermanos, el tipo de bebida que convertía a hombres serios en muchachos risueños.
pero alrededor de las 10, se acercó a mí tambaleándose, sus palabras arrastrándose en esa mezcla de español e inglés que usaba cuando el alcohol le soltaba la lengua. Necesito irme ahora. Ya estoy borracho y no quiero quedarme en la fiesta. Lo miré, preocupada pero no alarmada. Se tambaleaba ligeramente, sus ojos vidriosos pero enfocados en algo que no podía leer completamente. Había una urgencia en su voz que no coincidía con su nivel de intoxicación. Había visto a Roberto borracho antes. Esto se sentía diferente, calculado. Yo te llevo, estoy bien para conducir, dije, ya alcanzando mi cartera. Había estado tomando la misma copa de vino toda la noche, manteniéndome alerta, porque sabía que él necesitaría que lo llevara a casa. Era nuestra rutina. Él bebía, yo manejaba, nos íbamos a casa juntos. Pero antes de que pudiera levantarme siquiera, la voz de mi madre cortó a través de la música y las conversaciones como una navaja. Disfruta la fiesta, hija. Yo llevaré a tu marido a la habitación del hotel. Me quedé helada. Las palabras me golpearon como agua fría. Vivíamos a 20 minutos en nuestro propio apartamento. ¿Por qué necesitarían una habitación de hotel? ¿Y desde cuándo mi madre de Mindomes, 71 años, una mujer que se quejaba de su artritis y rara vez manejaba después del anochecer, se ofrecía como voluntaria para ser chofer de mi esposo borracho a cualquier lugar? Mi madre, Carmen, era una mujer que había criado 4 hijos y enterrado 2 esposos. Había sobrevivido la pobreza en Cuba, la inmigración a Miami con nada más que una maleta y determinación, y décadas limpiando las casas de otras personas para poner comida en nuestra mesa. No era del tipo que ofrecía ayuda a menos que hubiera algo para ella. Pero allí estaba, ya al lado de Roberto, su mano en su codo con una familiaridad que me revolvió el estómago. También estaba vestida diferente esa noche, me di cuenta. En lugar de sus zapatos cómodos usuales y vestido conservador, llevaba tacones y una blusa que mostraba más escote del apropiado para una mujer de su edad. Su cabello estaba recién peinado, su lápiz, labial rojo brillante. En ese momento pensé que solo se estaba esforzando para la fiesta. Ahora, esa imagen ardía diferente en mi memoria. Mamá, eso no es necesario, comencé a decir. Pero Roberto ya estaba asintiendo, agradecido. Tu madre tiene razón, murmuró. Es mejor así. ¿Mejor para quién? Quería preguntar, pero algo en sus movimientos sincronizados, la forma en que evitaban mis ojos, la facilidad practicada de su interacción, me silenció. Los vi irse juntos por las puertas de cristal del salón de banquetes, el brazo de mi esposo alrededor de los hombros de mi madre para apoyarse, desapareciendo en la húmeda noche de Miami, y así como así, se fueron juntos, mi esposo y mi madre, saliendo de mi celebración como si lo hubieran planeado todo. Me quedé en la fiesta otra hora, inventando excusas por su ausencia, sonriendo a través de conversaciones mientras mi mente se aceleraba. Roberto se cansó demasiado, le decía a la gente. Ya sabes cómo trabaja tan duro. Las mentiras sabían amargas en mi boca, pero ¿qué más podía decir? Que mi madre se había ofrecido como voluntaria para llevar a mi esposo borracho a una habitación de hotel de la que no sabía nada. Cuando finalmente llegué a casa esa noche alrededor de medianoche, Roberto ya estaba en la cama, roncando fuertemente, completamente vestido excepto por su ropa interior que estaba arrugada en el piso del baño. Me quedé parada en el umbral observándolo dormir, estudiando su rostro en busca de señales de culpa o satisfacción o cualquier cosa que pudiera explicar lo que había pasado. Pero solo se veía como Roberto, curtido, cansado, mayor que sus 55 años. Recogí su ropa y la puse en el cesto de la ropa sucia, sin pensar mucho en eso entonces, solo siendo la buena esposa, limpiando después de la celebración de su esposo. Ahora, 3 días después, sosteniendo esa evidencia salada en mis manos,
Entendí que lo que había presenciado no era bondad, no era familia ayudando a familia, era conspiración. Pero esto es lo que no sabían sobre mí. Había pasado 30 años trabajando como técnico médico, analizando muestras, buscando cosas que no pertenecían. Sangre, orina, saliva, sudor. Conocía la química del cuerpo humano como otras personas conocían sus recetas favoritas. Y esta sal, este residuo cristalino que se adhería a la tela y se disolvía en lenguas con un regusto distintivamente amargo, sabía exactamente qué era. Lágrimas secas mezcladas con algo más, algo íntimo, algo que no debería haber estado allí a menos que Roberto hubiera estado más cerca de alguien de lo que un esposo debería estar con cualquiera que no fuera su esposa. La evidencia estaba literalmente en mis manos, y mi mente científica ya estaba conectando puntos que no quería ver. Pero mi corazón, mi tonto y leal corazón, todavía estaba buscando explicaciones inocentes. Si estás disfrutando mi historia hasta ahora, no olvides suscribirte al canal, porque lo que pasó después cambió todo lo que pensaba que sabía sobre familia, lealtad y el precio de ser demasiado confiada. La pregunta no era solo qué habían hecho Roberto y mi madre esa noche. La pregunta era, ¿cuánto tiempo habían estado haciéndolo? Y más importante, ¿cómo había una mujer que podía detectar anormalidades microscópicas en muestras de laboratorio sido tan ciega a la traición masiva que estaba pasando en su propio hogar? Pero estaba a punto de descubrir que algunos descubrimientos, una vez hechos, nunca pueden deshacerse. Pasé la siguiente semana estudiando mi propia vida como una muestra de laboratorio. Cada interacción, cada comentario casual, cada momento inocente entre Roberto y mi madre, se convirtió en datos para analizar. Y lo que encontré fue un patrón tan obvio, tan cuidadosamente orquestado, que me sentí como una tonta por haberlo perdido por tanto tiempo. La sal había sido mi primera pista, pero no fue la última. Comencé a prestar atención a la ropa lavada de maneras que nunca había hecho antes. La ropa de Roberto contaba historias que había sido demasiado confiada para leer. Sus camisas de trabajo ocasionalmente olían al perfume de mi madre, ese aroma pesado y floral que había usado desde que yo era niña. Sus pantalones a veces tenían rastros de su lápiz labial rojo en la tela, manchas tenues que había atribuido a besos inocentes en la mejilla durante reuniones familiares. Pero había otras cosas también, evidencia biológica que mi ojo entrenado comenzó a catalogar con despego clínico, hebras de cabello que no eran mías, más largas y grises que mi cabello castaño hasta los hombros, células de piel bajo sus uñas que sugerían contacto íntimo. Y sí, más manchas de sal, siempre en lugares que hablaban de actividades que ninguna suegra debería compartir con el esposo de su hija. Me convertí en una detective en mi propio hogar, y cada pieza de evidencia se sentía como una pequeña muerte. La peor parte no era la prueba física, era recordar todas las veces que había estado agradecida por la ayuda de mi madre con Roberto. Cuando trabajaba turnos dobles en el hospital, ella a menudo se ofrecía como voluntaria para hacerle la cena. «Trabajas tan duro, mija», decía. «Déjame cuidarlo». Cuando me estaba recuperando de mi histerectomía hace 2 años, había insistido en quedarse con nosotros durante 3 semanas, cocinando, limpiando, asegurándose de que Roberto estuviera bien, alimentado, mientras yo sanaba. Recordé llegar a casa temprano una tarde durante mi recuperación, todavía moviéndome lentamente por la cirugía, y encontrarlos en nuestro sofá viendo televisión juntos. La cabeza de Roberto descansaba en su hombro, y ella le acariciaba el cabello de la manera en que una esposa podría consolar a su marido. Cuando me vieron, se separaron como adolescentes sorprendidos por los padres. «Tenía dolor de cabeza», explicó mi madre rápidamente. «Solo lo estaba ayudando a relajarse». Le creí entonces.
¿Por qué no habría de hacerlo? Era mi madre, la mujer que había sacrificado todo por sus hijos, que había trabajado 3 empleos para mantenernos alimentados después de que murió mi padre. Roberto era mi esposo, el hombre que había jurado ante Dios renunciar a todos los demás. La posibilidad de que pudieran traicionarme juntos era tan impensable que mi mente simplemente la rechazó. Pero ahora, analizando ese recuerdo con la precisión fría que usaba para el trabajo de laboratorio, podía ver lo que había perdido. El rubor culpable en la cara de Roberto. La forma en que la mano de mi madre se demoró en su hombro un momento demasiado largo antes de retirarse. El hecho de que habían estado sentados más cerca de lo necesario, más íntimamente de lo apropiado. ¿Cuántos otros momentos había malinterpretado? ¿Cuántas veces había agradecido a mi madre por ser tan útil con mi matrimonio mientras ella lo destruía sistemáticamente? Comencé un cuaderno, del tipo que usaba para reportes de laboratorio, documentando todo con fechas y observaciones. 15 de marzo. Encontré el arete de mamá en nuestro dormitorio. Alegó que lo perdió mientras ayudaba con la ropa. 22 de marzo. Roberto llegó a casa duchado y sin colonia después de trabajar hasta tarde, pero su ropa olía a su casa. 3 de abril. Mamá canceló planes de cena conmigo porque no se sentía bien, pero Roberto también estaba misteriosamente no disponible esa noche. El patrón emergió como una prueba diagnóstica revelando una enfermedad oculta. Habían sido cuidadosos, pero no lo suficientemente cuidadosos para engañar a alguien que pasaba sus días buscando anomalías microscópicas. Lo que me rompió el corazón no fue solo la traición misma, sino la realización de que había sido activamente excluida de mi propia vida. Habían creado una relación completa en los espacios que yo dejé vacíos. Mientras trabajaba noches en el hospital, ellos estaban juntos. Mientras dormía agotada los fines de semana, encontraban excusas para pasar tiempo a solas. Mientras confiaba en ambos completamente, estaban construyendo intimidad que debería haber pertenecido a mi matrimonio. Pensé en confrontarlos, gritar, tirar cosas, exigir explicaciones. Pero 30 años de trabajo en laboratorio médico me habían enseñado paciencia. No llegas a conclusiones basadas en resultados preliminares. Pruebas, vuelves a probar, reúnes evidencia comprensiva antes de hacer un diagnóstico. Así que decidí hacer un experimento. Le dije a Roberto que me habían pedido trabajar un turno extra el siguiente sábado. Un doble que me mantendría en el hospital de 6 a.m. a 10 p.m. Era mentira, pero quería ver qué harían con 16 horas de oportunidad. «Qué lástima», dijo, apenas levantando la vista de mí entonces su periódico. Probablemente solo veré el juego. Pero 20 minutos después lo escuché al teléfono con mi madre. «Diana va a trabajar todo el sábado», dijo en la voz cuidadosa y silenciosa que la gente usa cuando está planeando algo secreto. «Sí, todo el día». Me sentí enferma. El sábado por las 6. Mañana salí para el trabajo como estaba planeado, pero en lugar de conducir al hospital, me estacioné 3 cuadras y caminé de regreso a nuestro edificio. Me senté en la cafetería al otro lado de la calle, la que tenía ventanas frente a nuestro apartamento, y esperé. Mi madre llegó a las 8:30 a.m., más temprano de lo que jamás nos había visitado por cualquier razón legítima. Estaba vestida cuidadosamente otra vez, de una manera que sugería esfuerzo en lugar de tiempo familiar casual. Llevaba una bolsa de compras que se veía sospechosamente como comestibles para cocinar, y usó su propia llave para entrar a nuestro edificio. Le habían dado una llave a nuestro hogar, nuestro santuario, el lugar donde pensé que estaba segura y amada. Me senté en esa cafetería durante 3 horas, viendo las ventanas de mi propio apartamento, viendo sombras moverse detrás de cortinas que deberían haber estado protegiendo mi matrimonio. Ocasionalmente atrapé vistazos de ellos a través de la ventana de la cocina. Mi madre cocinando en mi cocina,
Roberto ayudándola de maneras que había dejado de ayudarme años atrás. Se movían juntos como una pareja, cómodos y familiares, mientras yo me sentaba al otro lado de la calle como una extraña espiando la vida de la que había sido editada. El peor momento llegó alrededor del mediodía, cuando vi a Roberto venir detrás de mi madre en el fregadero de la cocina y poner sus brazos alrededor de su cintura. Ella se recostó contra él y se quedaron así por un largo momento, balanceándose ligeramente como bailarines al sonido de música que solo ellos podían escuchar. Tuve que agarrar el borde de la mesa de la cafetería para no correr al otro lado de la calle y derribar mi propia puerta. La rabia era tan pura, tan completa, que por un momento entendí por qué la gente cometía crímenes pasionales. Pero no me moví. Me senté allí y vi morir mi matrimonio en tiempo real, recolectando evidencia para un caso que esperaba nunca tener que procesar. Cuando finalmente fui a casa esa noche, fingiendo regresar de mi turno falso, estaban sentados en extremos opuestos de nuestro sofá viendo televisión como si nada hubiera pasado. Mi madre estaba tejiendo, Roberto estaba bebiendo una cerveza, y nuestro apartamento olía a la cena elaborada que claramente habían compartido. «¿Cómo te fue en el trabajo?», preguntó Roberto, besando mi mejilla con labios que probablemente habían besado a mi madre horas antes. «Ocupado», dije, estudiando su cara en busca de señales de culpa. «Muy ocupado». Mi madre empacó su tejido y se preparó para irse. «Pasé a ver a Roberto», dijo. «Le traje algo de esa sopa que le gusta». La mentira era tan casual, tan practicada, que supe que habían hecho esto muchas veces antes. ¿Cuántos turnos de sábado había trabajado realmente mientras ellos jugaban casa en mi ausencia? ¿Cuántas veces había agradecido a mi madre por cuidar a Roberto mientras ella me lo robaba pieza por pieza? Esa noche, acostada en la cama junto a mi esposo, miré el techo e hice una decisión. No iba a confrontarlos con lágrimas y acusaciones. No iba a rogar por explicaciones o darles oportunidades de mentir para salirse de esto. Iba a tratar esto como el análisis de laboratorio en el que se había convertido. Iba a reunir evidencia irrefutable, documentar todo con precisión científica, y luego iba a destruirlos a ambos con el mismo cuidado metódico que habían usado para destruirme. Pero primero, necesitaba saber exactamente qué tan profunda era esta traición, porque algo me decía que la sal en la ropa interior de Roberto era solo el comienzo de lo que encontraría si miraba lo suficientemente duro. Y yo era muy buena mirando. La evidencia que reuní durante el siguiente mes habría hecho sentir orgulloso a cualquier fiscal. Abordé su traición como un caso médico complejo, documentando metódicamente los síntomas hasta tener un diagnóstico completo. Y lo que descubrí era mucho peor que una simple aventura. Esto era un desmantelamiento sistemático de mi vida, ejecutado con precisión que hablaba de planificación a largo plazo. Instalé un pequeño dispositivo de grabación en nuestro teléfono fijo, del tipo usado en oficinas médicas para aseguramiento de calidad. Cada conversación que Roberto tenía con mi madre ahora estaba archivada, y escuchar esas grabaciones por la noche mientras él dormía a mi lado era como realizar cirugía en mi propio corazón. A veces hablaban en código, refiriéndose a mí como ella o Diana, con una indiferencia casual que cortaba más profundo que cualquier insulto. «¿Ella va a trabajar mañana?», preguntaría mi madre. «Sí, doble turno», Roberto respondería, y podía escuchar la anticipación en su voz. Me habían reducido a un horario de trabajo, un obstáculo que navegar. En sus conversaciones privadas, yo no era una esposa o una hija. Era un inconveniente. Pero las llamadas telefónicas revelaron algo aún más devastador. Esto no era solo sobre sexo o soledad o crisis de mediana edad. Estaban planeando un futuro juntos. Mi madre hablaba de vender su pequeña casa y combinar recursos. Roberto mencionaba abogados de divorcio y división de bienes. Discutían mi horario de trabajo, mis problemas de salud, mi personalidad difícil,
como trabajadores sociales evaluando un cliente problemático. Siempre está tan cansada, dijo mi madre durante una llamada. Siempre quejándose del trabajo. Nunca quiere hacer nada divertido. Lo sé, acordó Roberto. Es como vivir con un fantasma a veces. Un fantasma. Eso es lo que me había convertido en mi propia vida mientras ellos construían su realidad en los espacios que había dejado vacantes. La conversación más escalofriante pasó un martes por la noche cuando supuestamente estaba dormida, después de un turno particularmente agotador. Escuché la voz de Roberto a través de la pared del dormitorio, suave e íntima de una manera que no me había hablado en años. «Te amo», susurró al teléfono. «Te he amado por tanto tiempo». «Yo también». «Te amo», respondió mi madre. «Solo tenemos que ser pacientes un poco más». ¿Pacientes para qué? ¿Para que muriera? ¿Para desaparecer? ¿Para convenientemente quitarme de su ecuación? Me acosté en la cama esa noche, mirando el techo mientras mi esposo dormía pacíficamente a mi lado, y me di cuenta de que no solo me estaban traicionando, me estaban borrando. En su versión del futuro yo simplemente no existía. Ahí fue cuando decidí convertirme en alguien a quien no pudieran ignorar. Comencé con los expedientes médicos de mi madre. Como empleada del hospital, tenía acceso a bases de datos que la mayoría de la gente no sabía que existían. Lo que encontré fue un patrón de búsqueda de médicos, recolección de recetas y fraude médico que pintaba una imagen muy diferente de la mujer frágil y anciana que estaba ayudando con mi matrimonio. Mi madre había estado recolectando medicamentos para la ansiedad de 3 médicos diferentes, ninguno de los cuales sabía de los otros. Tenía recetas para Xanax, Ativan y Valium, suficiente para abastecer una pequeña farmacia. Pero más importante, también estaba obteniendo suplementos de testosterona prescritos para equilibrio hormonal, muy inusual para una mujer de 71 años, a menos que los estuviera compartiendo con alguien más. Alguien como Roberto, quien había estado quejándose de envejecer y perder energía durante los últimos 2 años. Las piezas encajaron como un rompecabezas médico. Mi madre estaba suministrando a Roberto con hormonas y mejoradores del estado de ánimo, manteniéndolo químicamente mejorado para su relación, mientras yo recibía la versión cansada y agotada de mi esposo. Literalmente lo estaba drogando para alejarlo de mí. Pero los expedientes médicos revelaron algo aún más perturbador. Mi madre había estado viendo a un especialista en fertilidad, pagando en efectivo por tratamientos hormonales diseñados para revitalizar relaciones íntimas en mujeres maduras. A los 71, se estaba modificando químicamente para convertirse en una competidora sexual para mi esposo de 52 años. El nivel de premeditación era impresionante. Esta no era una aventura espontánea o un momento de debilidad. Esta era una campaña calculada para robar mi vida, y estaban usando medicina moderna para hacerlo. Imprimí todo: expedientes médicos, historiales de recetas, horarios de citas, registros de pagos. Crucé las fechas con el comportamiento de Roberto, sus niveles de energía, su repentino interés en suplementos vitamínicos que había comenzado a tomar hace 6 meses. La correlación era perfecta. En días cuando mi madre recogía nuevas recetas, Roberto llegaba a casa inusualmente energético y afectuoso. No conmigo, me di cuenta ahora, sino en preparación para ella. Pero necesitaba más que evidencia médica. Necesitaba atraparlos en el acto, en registro, de una manera que fuera innegable en cualquier corte o tribunal familiar. Así que hice algo que habría horrorizado a la mujer confiada que había sido solo meses antes. Contraté a un investigador privado. Carlos Méndez era un detective retirado de Miami-Dade que se especializaba en casos de infidelidad. Lo conocí en un Starbucks cerca del hospital,
pagando en efectivo por sus servicios como mi madre pagaba en efectivo por sus tratamientos hormonales. Le di fotos, direcciones, horarios y una instrucción simple. Documenta todo. ¿Cuánto tiempo crees que esto ha estado pasando?, preguntó revisando la información que había proporcionado. Creo que comenzó durante mi tratamiento de cáncer hace 3 años, dije, las palabras sabiendo a veneno, cuando estaba débil y asustada y agradecida por cualquier ayuda. Carlos asintió grimamente. Ahí es cuando estas cosas usualmente comienzan, cuando un cónyuge está vulnerable. 3 años. Mientras luchaba por mi vida, ellos estaban planeando su futuro juntos. Mientras tenía náuseas por la quimioterapia y me recuperaba de cirugía, mi madre estaba ayudando seduciendo a mi esposo. Mientras estaba agradecida de estar viva, ellos estaban esperando que muriera. El investigador privado trabajó rápido. Dentro de 2 semanas, tenía fotografías, video y prueba documentada de una relación que iba mucho más allá de lo que había imaginado. No solo estaban teniendo una aventura, estaban viviendo como una pareja casada cada vez que yo no estaba cerca. Las fotos los mostraban comprando comestibles juntos, tomados de la mano en restaurantes en los que nunca había estado, besándose en el estacionamiento de moteles de los Mirones en que nunca había oído hablar. En una imagen particularmente devastadora, Roberto estaba cargando la cartera de mi madre mientras ella se recostaba contra él afuera de una joyería. Se veían felices, relajados, como gente enamorada. Pero el video era lo que me rompió. Carlos los había seguido a un complejo de apartamentos pequeño en Coral Gables, donde aparentemente mantenían un nido de amor del que no sabía nada. El video mostraba a Roberto abriendo la puerta con su propia llave, mi madre entrando primero, ambos cómodos y familiares con un espacio que claramente habían estado usando durante meses. Tenían una segunda casa, un lugar donde podían jugar casa sin mi presencia inconveniente, un lugar donde Roberto mantenía ropa que nunca había visto, donde mi madre tenía pertenencias personales que pensé estaban perdidas o tiradas. Vi ese video 3 veces antes de confiar en mí misma para hablar con Carlos sin gritar. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, basado en el contrato de arrendamiento al que pude acceder. Al menos 18 meses, dijo gentilmente. Tal vez más si pagaron mes a mes antes de firmar el contrato. 18 meses. 1 año y medio de mentiras, decepción e intimidad robada. 1 año y medio de mí, trabajando turnos extra para pagar por un apartamento que no sabía que existía, donde mi esposo y madre estaban construyendo una vida que me excluía completamente. Esa noche, me senté en mi auto afuera del complejo de apartamentos, mirando las ventanas donde las luces brillaban, cálidamente detrás de cortinas que nunca había escogido. Podía ver sombras moviéndose adentro, podía imaginarlos cocinando la cena juntos, viendo televisión, yendo a la cama en sábanas en las que nunca había dormido. No solo estaban engañando, habían creado una realidad alternativa completa donde yo no existía, donde ellos eran la pareja y yo era el obstáculo. En ese apartamento, Roberto probablemente hablaba de mí de la manera que hablaba de su ex esposa difícil de antes de nuestro matrimonio. En ese apartamento, mi madre probablemente se quejaba de su hija demandante, que trabajaba demasiado, y apreciaba muy poco. Me senté allí durante 2 horas, viendo mi vida continuar sin mí, y ahí fue cuando tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a confrontarlos con evidencia y exigir explicaciones. No iba a darles la oportunidad de mentir, manipular o convertir esto en una conversación sobre mis deficiencias como esposa e hija. Iba a destruirlos de la misma manera que me habían destruido. Metódicamente, completamente, y con la precisión clínica que había aprendido de 30 años de trabajo de laboratorio. Pero primero, necesitaba saber exactamente cuánto de mi vida habían robado. Porque algo me decía que el apartamento, las recetas y los 18 meses de traición documentada
eran solo la superficie de una decepción que corría mucho más profundo de lo que había imaginado. Y estaba a punto de descubrir qué tan profunda llegaba esa traición. Los registros financieros fueron lo que finalmente me empujó del borde de la herida hacia la furia fría y calculada. Había sido tan ingenua de pensar que su traición era solo emocional y física. Pero cuando comencé a excavar en nuestras cuentas bancarias conjuntas, tarjetas de crédito y estados financieros, descubrí que no solo habían robado mi matrimonio, habían estado robando mi dinero. Durante 2 años, Roberto había estado haciendo retiros en efectivo que nunca había cuestionado. 500 aquí, 300 allá, siempre lo suficientemente pequeños para evitar sospechas, pero lo suficientemente consistentes para financiar una vida completamente separada. Cuando lo sumé todo, había desviado casi $18,000 de nuestra cuenta de ahorros conjunta para pagar por ese apartamento, las cenas, las habitaciones de hotel, y Dios sabe qué más. Pero mi madre era aún más calculadora. Había estado pidiendo prestado dinero de mí por emergencias falsas durante meses. Su auto necesitaba reparaciones que nunca pasaron. Sus medicamentos recetados se estaban volviendo caros. Su techo tenía una gotera que de alguna manera nunca se arregló. Le había dado más de $12,000 solo en el último año. Dinero que aparentemente había ido directamente a financiar su relación con mi esposo. Estaban financiando su aventura con mis propias ganancias, mientras yo trabajaba turnos dobles para mantenernos a flote financieramente. Cada hora extra que había trabajado en el hospital, cada turno de tiempo extra que había tomado para pagar nuestras cuentas, había estado subsidiando su traición. Me senté en mi mesa de cocina con hojas de cálculo y estados bancarios esparcidos a mi alrededor, como evidencia en la escena de un crimen, y sentí algo dentro de mí cristalizarse en resolución pura y dura como diamante. Esto ya no era solo sobre venganza, esto era sobre justicia. Llamé a mi abogada, Patricia Vázquez, una aguda abogada cubano-americana con quien había trabajado durante el arreglo de la herencia de mi primer esposo. Escuchó mi historia con la atención clínica de un cirujano revisando un caso complejo. Diana, dijo, cuando terminé, lo que estás describiendo no es solo adulterio, es fraude financiero, posiblemente abuso de ancianos, y definitivamente motivos tanto para cargos criminales como acción civil. ¿Cuáles son mis opciones?, pregunté. ¿Legalmente? Puedes solicitar divorcio con causa, exigir revelación financiera completa y perseguir cargos criminales por el robo. Personalmente, puedes hacer sus vidas muy incómodas antes de hacer cualquiera de eso. Elegí la ruta personal primero. Comencé cambiando todas las contraseñas en nuestras cuentas conjuntas y configurando alertas para cualquier intento de acceso. Luego llamé al banco y reporté los retiros no autorizados como posible fraude, lo cual automáticamente congeló el acceso de Roberto a nuestro dinero. Cuando tratara de retirar efectivo para su próxima cita romántica, su tarjeta sería rechazada. Para mi madre, empleé una estrategia diferente. Llamé a su médico y reporté preocupaciones sobre su estado mental, específicamente su aparente confusión sobre dinero y potencial explotación por individuos desconocidos. Esto activó una evaluación obligatoria y suspensión temporal de sus privilegios de recetas pendiente, una evaluación psiquiátrica. Dentro de 48 horas, ambos estaban luchando por entender por qué su sistema cuidadosamente orquestado se estaba desmoronando. Roberto llegó a casa ese jueves por la noche furioso y confundido. Mi amor, algo está mal con la cuenta bancaria. Congelaron mi tarjeta por actividad sospechosa. Levanté la vista de mi revista médica con inocencia practicada. Qué extraño. ¿Los llamaste? Sí, pero dijeron que necesitan verificar transacciones recientes con el titular principal de la cuenta. Esa eres tú.
Los llamaré mañana cuando tenga tiempo, dije, volviendo a mi lectura. Estoy segura de que es solo un error de computadora. Pero nunca llamé, y cada día que pasaba, Roberto se ponía más agitado. No podía acceder a dinero para su apartamento secreto. No podía llevar a mi madre a cenas caras. No podía financiar el estilo de vida que habían construido con mi trabajo. Mi madre me llamó llorando sobre sus problemas de recetas. Mi hija, no me dan mis medicamentos. Dicen que necesito algún tipo de evaluación. Esto es ridículo. No estoy loca. Eso sí suena extraño, mamá, dije simpáticamente. Tal vez alguien reportó preocupaciones sobre ti. ¿Estás tomando demasiadas pastillas, mezclándolas con alcohol? El silencio del otro lado me dijo todo lo que necesitaba saber. Absolutamente estaba mezclando medicamentos, probablemente compartiéndolos con Roberto, y ahora estaba atrapada entre necesitarlos y admitir que había estado abusando de ellos. Mientras ellos luchaban con estos obstáculos misteriosos, yo estaba preparando la fase final de mi plan. Si estás siguiendo esta historia y preguntándote qué tan lejos puede llegar una mujer cuando la empujan más allá de sus límites, no olvides suscribirte porque lo que hice después requirió un nivel de pensamiento estratégico que me sorprendió incluso a mí. Contacté la oficina de arrendamiento de su apartamento secreto y me presenté como la esposa de Roberto, expresando preocupación sobre su salud mental y decisiones financieras. Proporcioné documentación de los retiros no autorizados y sugerí que tal vez querían verificar su capacidad para continuar los pagos. También me acerqué a los vecinos de mi madre, señoras cubanas ancianas que amaban el chisme más que su café de la tarde. Mencioné casualmente que estaba preocupada por la nueva amistad de mamá con un hombre casado, que parecía confundida sobre límites, que tal vez alguien debería vigilar su comportamiento. En la comunidad cubana de Miami, muy unida, la reputación lo es todo. Dentro de una semana, el teléfono de mi madre estaba sonando constantemente con amigas preocupadas, haciendo preguntas punzantes sobre su relación con su yerno. Pero la jugada maestra vino cuando descubrí algo en el email de Roberto que cambió todo. Escondida en sus mensajes enviados estaba correspondencia con un abogado de divorcio, delineando una estrategia para dejarme sin nada mientras alegaba que yo estaba mentalmente inestable por mis tratamientos de cáncer y efectos secundarios de medicamentos recetados. No solo estaban planeando abandonarme, estaban planeando destruir mi credibilidad, tomar mis ahorros y dejarme aislada y en la ruina mientras empezaban de nuevo con bienes que había ayudado a acumular. Ese email fue mi pistola. Humeante. Probó premeditación, planificación financiera y un nivel de crueldad calculada que iba más allá de la simple infidelidad. Estaban tratando de borrarme completamente y robar legalmente todo por lo que había trabajado. Reenvié ese email a Patricia, junto con cada pieza de evidencia que había reunido durante los últimos 2 meses. Luego me senté y esperé el momento perfecto para desplegar la opción nuclear, porque ahora sabía exactamente cómo lastimarlos de maneras que echarían eco durante años. Y finalmente estaba lista para dejar de ser la víctima de su historia y convertirme en la autora de su caída. El momento perfecto llegó un martes por la mañana cuando Roberto pensó que estaba en el trabajo. Había llamado para reportarme enferma, pero en lugar de quedarme en casa, me estacioné afuera de nuestro edificio y lo vi salir para lo que sabía sería otra cita con mi madre. Ahí fue cuando ataqué. Me dejé entrar a su apartamento secreto usando la llave duplicada que había mandado hacer de las fotografías que Carlos había tomado. Caminar en ese espacio era como entrar a un universo alternativo donde había sido completamente borrada. Tenían fotos juntos en la mesa de noche, batas de baño a juego colgando en el closet, y un juego de tazas de café con él y ella, impresas en español. Pero lo que me rompió el corazón y endureció mi resolución simultáneamente fue encontrar un vestido de novia colgando en el closet del dormitorio.
de la talla de mi madre, seda marfil, con las etiquetas todavía puestas. No solo estaban planeando dejarme, estaban planeando reemplazarme completamente. Fotografié todo. Luego cuidadosamente coloqué copias de toda mi evidencia en su mesa de cocina como un fiscal presentando un caso. Estados bancarios mostrando el dinero robado. Expedientes. Médicos probando el fraude de recetas de mi madre. Fotos del investigador privado. Y finalmente, la correspondencia por email de Roberto con el abogado de divorcio. Luego los llamé a ambos y les dije que se encontraran conmigo en el apartamento inmediatamente. Había una emergencia que necesitaban saber. Llegaron dentro de 20 minutos, mi madre agarrando el brazo de Roberto como una adolescente culpable. Cuando me vieron sentada calmadamente en su mesa de cocina rodeada de evidencia, sus caras pasaron por un espectro de emociones, confusión, reconocimiento y finalmente, terror puro. Siéntense, dije tranquilamente. Los dos. Diana, ¿podemos explicar? Comenzó Roberto. No, interrumpí. Pueden escuchar. Había ensayado este momento durante semanas, pero viéndolos juntos en su nido de amor, usando culpa a juego, me sentí sorprendentemente calmada. Sé sobre el apartamento. Sé sobre el dinero. Sé sobre las recetas, el abogado de divorcio y sus planes de declararme mentalmente incompetente. Mi madre comenzó a llorar, pero eran lágrimas manipuladoras, del tipo que había usado para controlarme toda mi vida. Mija, ¿no entiendes? Entiendo perfectamente, mamá. Sedujiste a mi esposo mientras luchaba contra el cáncer. Robaste mi dinero para financiar su aventura. Y planeaste destruir mi reputación para poder robar mi vida. Pero esto es lo que no esperaban. No estaba ahí para pelear, o rogar o exigir explicaciones. Estaba ahí para entregar consecuencias. Roberto, dije, deslizando papeles de divorcio por la mesa. Estás siendo notificado. Patricia presentó estos esta mañana. Tienes 30 días para responder, y dada la evidencia de fraude financiero y adulterio, tendrás suerte de salir de este matrimonio con tu auto. Su cara se puso blanca. Diana, por favor, podemos arreglar esto. Y mamá, continué, volteándome hacia la mujer que me había dado la vida y luego sistemáticamente había tratado de destruirla. He reportado tu fraude de recetas a Medicare y la DEA. Habrá una investigación, posiblemente cargos criminales. Dejó de llorar inmediatamente. No le harías eso a tu propia madre. Tú hiciste peor a tu propia hija. Me levanté y caminé hacia la puerta. Luego me volteé para el golpe final. Y contacté a la administración del edificio. Este contrato de arrendamiento fue firmado usando información financiera fraudulenta de nuestras cuentas conjuntas. Tienen 7 días para desalojar. Pero el verdadero giro vino cuando alcancé la manija de la puerta. Roberto, desesperado y acorralado, jugó su última carta. Ella me sedujo, gritó señalando a mi madre. Vino a mí cuando estabas enferma. Me ofreció cosas que ya no me podías dar. Fui débil, pero ella planeó todo esto. La cara de mi madre se transformó de víctima a depredador en un instante. Mentiroso, tú me rogaste que la dejara. Dijiste que era fría, que nunca te amó como yo podía. Y ahí estaba. Incluso en su caída, estaban dispuestos a destruirse mutuamente para salvarse. Los vi voltearse uno contra el otro como animales, cada uno revelando verdades más feas en su desesperación por parecer menos culpables. Te drogó con esas hormonas, Roberto, dije tranquilamente. ¿Sabías eso? Las pastillas de energía que te daba eran suplementos de testosterona robados de otros pacientes. Roberto miró a mi madre con horror creciente. Las vitaminas, dijiste que eran suplementos naturales. Y Roberto, le dije a mi madre, ¿sabías que él estaba planeando que me internaran para tomar control de mi pensión y beneficios médicos? Está todo en sus emails al abogado. La traición era completa.
Me habían traicionado a mí, y ahora se estaban traicionando mutuamente con la misma crueldad casual que me habían mostrado durante años. Los dejé gritándose en su paraíso que se desmoronaba y conduje al verdadero premio de mi venganza. Porque mientras ellos habían estado planeando mi destrucción, yo había estado planeando algo mucho más permanente. Usando el poder notarial que Roberto me había dado durante mi tratamiento de cáncer, un documento que habían olvidado que existía, había transferido silenciosamente la propiedad de nuestro apartamento, nuestro auto, y todos los bienes conjuntos a mi nombre solamente. Legalmente, él ahora no poseía nada, y mi madre no tenía derecho a nada de eso. Pero la justicia más dulce estaba por venir, porque la historia de su aventura, completa con fotografías y documentación, estaba a punto de volverse muy pública de maneras que lo seguirían por el resto de sus vidas. A veces la mejor venganza no es lo que le quitas a la gente, es lo que les dejas. Han pasado 2 años desde esa mañana de martes en su apartamento secreto, y estoy sentada en mi nueva casa en Coral Gables, escribiendo esta historia en un cuarto de sol que da a un jardín que planté con mis propias manos. La mujer que descubrió sal en la ropa interior de su esposo se siente como una extraña para mí ahora, alguien ingenua y confiada, a quien recuerdo con compasión pero ya no reconozco. Las consecuencias legales fueron rápidas y devastadoras para ambos. El acuerdo de divorcio de Roberto lo dejó con su ropa y su camioneta, nada más. Los cargos de fraude financiero resultaron en un récord criminal y un juicio que embargó sus salarios por los próximos 5 años. La investigación de fraude de recetas de mi madre llevó a cargos federales, servicio comunitario y la pérdida de sus beneficios de Medicare. A los 73, perdió todo lo que había conspirado para proteger. Pero las consecuencias sociales fueron lo que verdaderamente los destruyó. En la comunidad cubana unida de Miami, su historia se extendió como fuego. Yo no tuve que decir una palabra. Sus vecinos, amigos y familiares lo hicieron por mí. Roberto no pudo encontrar trabajo en construcción porque la palabra se había extendido sobre su carácter. Mi madre fue rechazada por su iglesia, sus grupos sociales, e incluso algunos miembros de la familia que no podían perdonar su traición a su propia hija. El apartamento que habían compartido fue ejecutado cuando no pudieron hacer los pagos sin acceso a mi dinero. Terminaron viviendo separadamente en apartamentos tipo estudio en Hialeah. Su sueño de un futuro romántico reducido a 2 personas amargas que se destruyeron tan completamente como habían tratado de destruirme. Roberto llama a veces, tarde en la noche cuando imagino que está bebiendo y recordando lo que tiró. No contesto. Mi madre envía cartas a través de parientes, pidiendo perdón y ayuda financiera. Las devuelvo sin abrir. Algunas personas merecen segundas oportunidades. Ellos usaron las suyas para cavar hoyos más profundos. Pero esta historia ya no es realmente sobre ellos. Es sobre lo que me pasó en las consecuencias, cuando la rabia se quemó y me quedé con la pregunta que toda mujer traicionada enfrenta. ¿Y ahora qué? Podría haberme quedado amarga. Podría haber pasado mis años restantes alimentando agravios y diciéndole a cualquiera que escuchara cómo había sido agraviada. En cambio, hice algo que me sorprendió incluso a mí. Usé el dinero que recuperé de su fraude, combinado con mi acuerdo de divorcio, para comenzar algo significativo. Abrí una pequeña práctica de consejería especializándome en mujeres mayores de 50 que habían experimentado traición por miembros de la familia. No terapia, exactamente, sino guía práctica para mujeres aprendiendo a reconstruir sus vidas, después de que las personas en las que más confiaban habían destrozado sus mundos. He ayudado a docenas de mujeres a navegar procedimientos de divorcio, investigar fraude financiero y, más importante, redescubrir su propio valor después de ser descartadas por personas que deberían haberlas protegido. El trabajo me ha enseñado algo poderoso. La traición
Revela el carácter, pero cómo respondes a la traición lo define. Podría haber dejado que la crueldad de Roberto y mi madre me hiciera cruel. En cambio, dejé que me hiciera cuidadosa, estratégica y finalmente, libre. He aprendido a confiar otra vez, lentamente y con límites que nunca supe que necesitaba. El año pasado comencé a salir con un doctor retirado llamado James, que me trata con el respeto y afecto que había olvidado que merecía. Conoce mi historia y admira cómo la manejé, lo cual me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Mi relación con los miembros restantes de mi familia ha sido reconstruida en nuevos términos. Mis hermanos y hermana inicialmente trataron de presionarme para perdonar y olvidar, por el bien de la unidad familiar. Les expliqué calmadamente que la unidad construida sobre tolerar abuso no es unidad en absoluto, es complicidad. Algunos entendieron, otros no. He aprendido a vivir pacíficamente con ambas respuestas. La sal que comenzó toda esta revelación se sienta en un pequeño vial en mi escritorio, un recordatorio de que la verdad tiene una manera de cristalizarse cuando eres lo suficientemente valiente para examinarla de cerca. A veces se la muestro a mis clientas cuando están luchando por creer en sus propios instintos, cuando están dudando de evidencia que parece demasiado terrible para aceptar. Confía en lo que puedes ver y probar y comprobar, les digo. Tu corazón podría mentirte por esperanza o miedo, pero los hechos no mienten. La gente me pregunta si alguna vez lamento lo duramente que respondí a la traición de Roberto y mi madre. La respuesta es no, nunca. No solo engañaron o mintieron, sistemáticamente planearon destruir mi seguridad financiera, mi salud mental y mi reputación. Usaron mi amor contra mí y mi confianza como un arma. Ese nivel de crueldad premeditada mereció exactamente las consecuencias que recibieron. Pero más que eso, mi respuesta salvó a otras mujeres de sufrir el mismo destino. Roberto no puede seducir a otra esposa solitaria porque su reputación lo precede. Mi madre no puede manipular a otra hija porque su comunidad sabe exactamente quién es debajo de la fachada de devoción maternal. A veces el regalo más grande que puedes darle al mundo es asegurarte de que la gente peligrosa no pueda lastimar a nadie más. Duermo pacíficamente ahora en una casa donde cada cerradura conoce solo mi toque, donde cada decisión es mía, donde cada relación existe porque la elijo, no porque estoy obligada por sangre o ley a tolerarla. A los 54, estoy más contenta de lo que estaba a los 24, más confiada de lo que estaba a los 34. Y más segura de mi valor de lo que he estado jamás. La niña que una vez probó sal y descubrió traición, se convirtió en una mujer que aprendió que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir que la gente que te lastima lo haga, incluso cuando son familia. Si mi historia te ha tocado, si te has reconocido en mi viaje de víctima a victoriosa, no olvides suscribirte a este canal. Comparte esta historia con mujeres que necesitan escuchar que no son impotentes, que no están obligadas a aceptar traición con gracia, y que a veces la venganza más hermosa es simplemente vivir bien sin las personas que trataron de destruirte. Mi nombre es Diana, y tengo 54 años. He aprendido que los cimientos más fuertes no se construyen sobre confianza que nunca ha sido probada, sino sobre límites que han sido aplicados. Algunas personas se ganan su lugar en tu vida. Otras lo pierden. La elección de a qué categoría pertenece la gente es siempre finalmente tuya.